Estamos con el escritor tucumano Lalo Leme, poeta, para charlar sobre literatura, que es lo que nos anima y nos lleva nos trae la alegría de la vida, ¿no? Lalo, contanos un poco cómo te iniciaste vos ese amor por la literatura. Bueno, yo he sido un niño y un adolescente criado con gente grande. Y en el aburrimiento que significaban las siestas de mi casa, que no me dejaban salir, es- me dedicaba a escribir. Tendría 11, 12 años. Pasó el tiempo, me hice abogado, esa es mi formación. He trabajado 37 años como abogado y cuando se aproximaba la época de mi jubilación, tenía que pensar seriamente a qué me iba a dedicar el día que me jubile. Claro. Y como una manera de sobrevivir, decidí que lo único que yo podía hacer con cierta habilidad iba a ser escribir. Entonces un día, porque las casualidades no existen, decíamos hace Exacto. rato, me la encontré en la calle a la chica Llenó, a Mercedes. Entonces le pregunto, Mercedes, le digo, vos sos Mercedes Llenó, yo soy fulano de tal. Vos sabés que yo estoy buscando un taller de escritura y me gustaría si vos me podés asesorar. Y Mercedes me dice, pero ¿por qué no venís al mío? Ah, le digo que no sabía que tenía un taller. Sí, dice, estoy acá en la Marcos Paz al 800. Bueno, ahí empecé a ir. Y la verdad que me di cuenta que tenía la posibilidad de escribir cosas que más o menos salían bien, ¿no? Sin gran trabajo, más o menos espontáneo. Mercedes también me alentaba y me decía, tenés que seguir porque tenés material para hacerlo. Bueno, la cuestión es que ahí empecé a escribir y a ir guardando las cosas que escribía. Nos manejábamos siempre con un Facebook que yo no tenía hasta ese momento. Y me dice, no, tenés que tener un Facebook porque todas las notificaciones, todo se hace a través de eso. Entonces mi archivo fue el Facebook. Claro. Y de esa manera se fue acopiando material hasta que llegó un momento que la gente que más o menos conocía lo que escribía me dice, tenés que publicar. Entonces me puse en contacto con una señora de Santiago del Estero, Nieves Teresita Maldonado, que es una persona muy multipremiada, muy destacada, y ella me aconsejó hacerlo con este señor que te mostré, que se llama Carlos Chivili, pronuncia él, y se hizo la edición del libro, que lo presenté en octubre del año pasado en el Centro Cultural Ruyés. Lalo Leme, le contamos a la audiencia que el libro al que hace alusión es un poemario. ¿Te sentís más cómodo en la poesía? Mira, la poesía es como un acto emocional para mí. Es una descarga emocional que yo siento en el momento que la escribo. No elaboro demasiado, sino que es como una especie de creación espontánea que surge. A veces estoy en la cama y se me ocurre una idea y al otro día la desarrollo. Pero cuando escribo cuentos me pasa algo distinto. Me pasa que el cuento se va autodireccionando. Yo empiezo a escribir una historia y la historia me va llevando, me va guiando la historia a mí, no yo a la historia. Tengo escrito más o menos 15 cuentos que en algún momento pienso publicar. Eso sí los pulo, ¿no? Eso sí los voy revisando, les voy dando una mejor forma o eligiendo mejor las palabras o cuidando que no se repitan las palabras. Me gusta escribir cuentos, me entretiene mucho. Y ahora, un pecado de la tercera edad, los otros días digo, quiero divertirme, voy a escribir un culebrón. Y entonces digo, total, en definitiva, ¿qué me importa? Y me pongo a escribir así sin pensar, empiezo una historia en el Facebook, pero directamente en crudo, Ah, mirá vos, sí, en qué crudo, audacia. y voy escribiendo el capítulo número 18. Y tengo gente que me sigue, y por supuesto la historia va recta y hace un giro de 90 grados y vuelve a girar para seguir recta y vuelve y va y viene.
y se mezclan con temas teológicos, con temas familiares, con temas de prejuicios, porque es una historia que transcurre en la segunda década del siglo pasado, en 1920, digamos, en el periodo de 1920, creo que va a llegar hasta la Revolución del 30, más o menos. Es la historia de una familia de clase media más o menos acomodada y todos los prejuicios de la época con las hijas, con los casamientos, con las ideas. Y hay una que se llama Julia, que es la rebelde, la que se hace planteos sobre la existencia de Dios, si Jesucristo es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios, sobre si la Virgen María fue fecundada por el Espíritu Santo. Entonces la historia se llama La rebeldía de Julia. Y yo me pongo todas las tardes a escribir esto, que yo no soy zurdo, soy ambidiestro, y escribo con el dedo de la mano izquierda y me pongo a tipear con el dedo y me paso 2 horas y media escribiendo la historia esta y pues me divierto muchísimo, pero me divierto, me río yo mismo de las cosas que escribo. Yo espero que nadie me critique, después diga, pero si este escrito semejante bodrio, ¿para qué lo van a tener en cuenta? Bueno, pero lo que estás haciendo es como, ¿te acordás lo que era el folletín? Claro. Que era una entrega por por periódica, por sí. capítulos, y la gente iba siguiéndolo. Lo estás haciendo, pero con los medios actuales. Bueno, yo ya he escrito una pequeña novela, que las pequeñas novelas se llaman nouvelle, Nouvelle, sí. sí, de una historia que me ha salido muy buena, pero está escrita con más raciocinio, con más detenimiento, con más pensamiento, no como ahora que estoy escribiendo muy espontáneamente. Y esa novela ha tenido muy buena repercusión. Y lo que tenés que hacer seguramente, que están pidiendo transformarse en libro, ¿eso podrá ser en un futuro no muy lejano? Yo a la convocatoria que hace el ente de la provincia, el ente cultural, para hacer las publicaciones de la editorial La Conquija, he mandado el material. Bueno, no sé, todavía no se sabe qué va a pasar. Considero que son buenos cuentos los que he mandado. A de la novela, que se llama La Pequeña Mentira, no la mandé, no la mandé, pero me han quedado 2 o 3 cuentos que no los he mandado porque quería volverlos a revisar. Que no son cuentos, son como te digo, tipo entregas parciales que se han transformado en una especie de novelita. Después hay otra de índole psicológico, que es una relación de 2 amigos en donde hay una especie de enamoramiento eh, eh, platónico, pero por una identificación. Es decir, uno de los amigos se ve identificado en el otro y de alguna manera narcisista se siente que se ama en la otra persona. Y bueno, es todo un vaivén de situaciones hasta que de alguna manera llega a comprender lo que le está pasando y de alguna manera se libera al final del relato de esa situación que lo ha tenido preso varios años, ¿no? Eso también ha salido bueno y se llama Su mirada en el espejo. Ah, muy buen título, me gusta el título. Y bueno, y ha salido ahí una historia interesante, distinta. Lalo Leme, de ese niño que le gustaba escribir. Después un profesional que se dedicó a su tarea. Cuando llega el momento de la jubilación es como que retoma. Y ahora, con todo este entusiasmo que tenés, ¿cómo definirías lo que es la literatura para vos? Para mí la literatura es la salvación, es el sobrevivir, es algo que me conmueve, que me saca cosas internas mías inclusive de mi familia, porque me inspira mucho las historias familiares. Y bueno, yo cierto apasionamiento cuando escribo, una cosa que es profunda, que es como una erupción, una cosa que brota, ¿me entendés? Y creo que en este momento le da sentido a mi vida. Es el legado de una sociedad toda. Así que te agradecemos mucho, Eduardo, y te invitamos, por favor, a que publique esas obras que vienen en proceso y que parecen muy divertidas. En algún momento se va a dar la publicación. Vos sabés que todo tiene su lugar, su tiempo, su hora y llegará. Bien. Muchas gracias, Eduardo. A ustedes. Lalo.